Ahí ahora, desde ahora en adelante ya entramos a una parte de la química que no es que sea complicada, sino que hace uso de todas las herramientas que nosotros ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, ya empezamos a usar lo que hemos aprendido como la parte de nomenclatura, en la parte de unidades químicas de masa, en la primera parte de estado gaseoso, cuando hemos hablado de las reacciones químicas. Entonces, todos esos conceptos lo vamos a ir aplicando. ¿Por qué es bueno trabajarlo de esa manera, haber visto una parte inicial y luego la aplicación? Es importante porque de cierta manera tú estás repasando esos conceptos que has visto anteriormente. Si, por ejemplo, trabajamos unidades químicas de masa, a partir de ahora en adelante vamos a empezar a utilizar esos criterios de unidades químicas de masa y no te va a quedar como una isla nada más en ese capítulo. Si hemos trabajado estado gaseoso, a partir de ahora trabajaremos las aplicaciones de las fórmulas de estado gaseoso para que tampoco eso quede como una isla. Y si hemos clasificado las reacciones químicas y le hemos dado un balance, entonces a partir de ahora ya no vamos a trabajar un problema de balance, sino vamos a trabajar problemas en los que se supone que tú ya has aprendido el balance, ¿ya? Entonces, el punto es que a partir de ahora en adelante ya es mucha más aplicación. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de mezcla de gases. La semana pasada nosotros hemos trabajado dos puntos, recuerdo. Trabajamos el estado gaseoso 1, vimos que era el estado gaseoso, vimos que era la ecuación universal de los gases ideales, vimos los procesos restringidos, ¿no? Y como una aplicación de eso lo empleamos para la composición centesimal, la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? El día de hoy vamos a ir un paso más adelante. Hoy día nosotros vamos a trabajar acerca de la mezcla de gases, ¿ya? Cuando hablamos de mezcla de gases, como su nombre lo dice, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de gases. Y tú sabes que cuando estás hablando de una mezcla, las sustancias mantienen su identidad, no dejan de ser lo que eran originalmente y se podrían recuperar. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de una mezcla gaseosa como el aire, esa mezcla gaseosa llamada aire está formada principalmente por dos componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos componentes principales que tiene el aire? El oxígeno y el nitrógeno. Son los dos componentes que tiene el aire. Y esos dos componentes que tiene, cada uno se encuentra ahí, ya cada uno mantiene su identidad y no hay una combinación química entre ellos, no hay una reacción química entre ellos. Cada uno mantiene su identidad y ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece. En una mezcla gaseosa, esto puede estar formado por dos, tres o más gases. El aire particularmente, nosotros lo consideramos como si fuera una mezcla de oxígeno y nitrógeno para fines prácticos, pero en realidad el aire tiene muchísimos gases. Está el oxígeno, nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono, como los cuatro gases más importantes en el aire, ¿ya? Sin embargo, dependiendo del lugar donde nos encontremos, el aire puede tener diferente composición. Si estamos cerca de un lugar donde hay alta evaporación de agua, entonces el aire también va a tener vapor de agua. Si estamos en una ciudad, posiblemente el aire va a tener gases que son contaminantes que provienen de los automóviles. Si estamos en un lugar de mucha altura, donde es líquido, no es ciudad, posiblemente el aire tenga una composición bastante pequeña en estos contaminantes. Entonces, las mezclas gaseosas no tienen una composición específica. La composición que va a tener una mezcla gaseosa va a tener, en el caso, por ejemplo, del aire, del lugar donde te encuentres, pero tú puedes formar diferentes mezclas de gases con diferentes composiciones. ¿Qué propiedades tiene una mezcla gaseosa? Primero, que una mezcla gaseosa es un sistema que está formado por dos o más componentes gaseosos donde cada uno mantiene su identidad. Punto muy importante en la mezcla gaseosa, y lo vamos a venir repitiendo en lo que va de la clase. Cada componente en una mezcla gaseosa ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes si estás en una habitación donde hay aire, ¿ya? ¿Qué volumen ocupa el oxígeno? Todo el volumen de la habitación. ¿Qué volumen ocupa el nitrógeno? Todo el volumen de la habitación. No va a ocupar parte del volumen, se encuentra en todo el lugar. ¿Y cómo lo sabes? Porque, por ejemplo, si tú enciendes un palito de fósforo o si enciendes un encendedor, no te importa dónde tú estés, siempre el encendedor se va a encender y con el mismo tipo de llama. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Que vayas donde vayas, hay oxígeno. ¿Por qué? Porque es posible promover o mantener la combustión porque hay oxígeno
en el ambiente. Y si la llama es del mismo color en todos los lugares, significa que la proporción o la concentración de oxígeno es la misma, vayas donde vayas. Estás adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, en el centro, vas a tener la misma composición de oxígeno. Y las características que tengan cada gas, ya cada componente gaseoso, es independiente de los otros componentes gaseosos. Por ejemplo, tú desde que has nacido respiras nitrógeno. De repente ya te diste cuenta y has asimilado que en todo momento que tú respiras ingresa nitrógeno a tu cuerpo y sale nitrógeno a tu cuerpo. Tal vez en algún momento te pusiste a pensar, oye, ¿verdad? ¿No? Está entrando nitrógeno a mi cuerpo. ¿Y qué hace el nitrógeno entrando a mi cuerpo y qué hace el nitrógeno saliendo a mi cuerpo? No te has puesto a pensar de repente en eso, pero si te has puesto a pensar en eso, no importa si ingresa nitrógeno o sale nitrógeno de tu cuerpo, porque al final el que tú puedas sostener la vida va a depender del oxígeno. Entonces el oxígeno debe estar en la composición establecida, en este caso como mínimo 20% de oxígeno en el aire, en volumen, para que tú puedas tener una respiración adecuada. Si la concentración de oxígeno es menor, posiblemente tú vas a tener problemas o dificultades para poder respirar. Entonces, cada componente gaseoso, ¿ya?, ocupa la totalidad del espacio que se ofrece y su comportamiento es independiente de cualquier otro componente gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos características principales que tiene una mezcla gaseosa. Hay, vamos a decirlo, parámetros que nosotros vamos a utilizar, ¿ya?, para poder hablar de las mezclas gaseosas. Principalmente, por ejemplo, de la cantidad de cada componente gaseoso, porque es importante saber cuánto de cada componente gaseoso hay. Y también hablar de su concentración, la concentración de ese componente gaseoso, ¿ya? Entonces, uno de los puntos muy importantes es la fracción molar. La fracción molar me da una idea de la concentración de un componente gaseoso dentro de una mezcla gaseosa, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de la fracción molar, por ejemplo, tenemos a este sistema. Este sistema contiene dos gases, el sistema más simple, ¿ya? Tiene al gas A y tiene el gas B, cada uno con una cierta cantidad de moles, las moles de A y las moles de B, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber la fracción molar va a ser la relación entre las moles de ese componente con respecto a las moles totales. Eso quiere decir que la fracción molar de A va a ser las moles de A con respecto a las moles totales, o sea, las moles de A más las moles de B. Y si yo quiero la fracción molar de B, va a ser el número de moles de B con respecto a las moles totales, o sea, una fracción, ¿ya? Siempre la suma de fracciones molares me tiene que dar la unidad. Eso quiere decir que si la fracción molar de A vale 0,1, la fracción molar de B tiene que ser ¿cuánto? 0,9. Si la fracción molar de A vale 0,3, la fracción molar de B tiene que ser 0,7, porque esto tiene que darme la unidad. Profe, si son tres gases y esto es 0,1 y esto es 0,1, ¿cuál es la fracción del otro gas? Así tú mismo respondes. Si esto es 0,1, esto es 0,1 y tienes un tercer gas, el tercer gas debe tener una fracción molar de 0,8, porque la suma de todas las fracciones molares me debe dar la unidad. Si yo tengo 10 gases, la suma de las 10 fracciones molares me da 1. Si yo tengo 15 gases, me da 1 también, ¿ya? La suma de las fracciones molares o las fracciones molares te da una idea de la concentración molar, ¿ya?, de ese componente dentro de la mezcla gaseosa. Si yo, por ejemplo, te digo que la fracción molar de un gas es 0,2 y la del otro vale 0,8, significa que voy a encontrar más moles de este gas que más moles que con respecto a este otro gas. Si yo te digo la fracción molar del gas A vale 0,1 y la del gas B vale 0,9, voy a encontrar más moles del gas B con respecto a las moles del gas A. La fracción molar me da una idea de la proporción de cada componente gaseoso dentro de una mezcla. Por ejemplo, acá me dicen lo siguiente: calcula la fracción molar del oxígeno en el aire si la diferencia entre las fracciones molares del nitrógeno y el oxígeno vale 0,6. Te dicen, considera que el nitrógeno y el oxígeno como únicos componentes del aire. En realidad el aire, tú sabes, y te acabo de decir, que tiene más componentes gaseosos. Pero acá te dicen, quiero calcular la fracción molar, ¿ya?, del oxígeno en el aire, ¿ya?, y considera únicamente que el nitrógeno y el oxígeno son los dos únicos componentes en la mezcla, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? La diferencia de fracciones molares, ¿ya?,
vale 0,6. O sea, la fracción del nitrógeno menos la fracción del oxígeno vale 0,6. Pero si son los dos únicos componentes gaseosos, la suma de las fracciones molares, ¿cuánto tiene que dar? ¿Cuánto tiene que dar la fracción del nitrógeno más la fracción del oxígeno? Te tiene que dar 1, porque la suma de fracciones molares es igual a la unidad. Bueno, luces. ¿Cuánto sería la fracción molar de nitrógeno y cuánto sería la fracción molar del oxígeno? Cuando tú tienes este sistema, ¿no? El número de acá, o esta variable, es la semisuma, y esto de acá es la semidiferencia, ¿cierto? Eso quiere decir que la fracción molar del nitrógeno sería 1,6 entre 2, 0,8. Y la fracción molar del oxígeno sería 0,4 entre 2, me da 0,2. Si quieres, resuélvelo y vas a llegar a la misma respuesta. Entonces, la fracción molar del nitrógeno vale 0,8 y la fracción molar del oxígeno vale 0,2. Entonces, eso quiere decir que en el aire hay más moles de nitrógeno con respecto a las moles del oxígeno. Eso es lo que me dicen estos numeritos, ¿ya? Bueno, la siguiente viene a ser una ley que se aplica mucho para los sistemas gaseosos, ¿ya? Se llama la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Y acá hay mucho tema en la parte teórica que debes tratar de entender o comprender, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el alumno llega a confundir los términos porque no tiene clara la teoría y a la larga un problema muy sencillo lo puede terminar complicando porque no conoce totalmente la teoría o distorsiona la teoría y empieza a resolver cualquier cosa en vez de resolver un ejercicio adecuadamente, ¿ya? Me dice, en una mezcla gaseosa la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales de todos los componentes gaseosos. Eso es lo que me dice la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que en un sistema gaseoso, en una mezcla gaseosa, la suma de las presiones parciales de todos los componentes gaseosos es la presión total del sistema, ¿correcto? Y la presión parcial viene a ser la presión que tendría cada gas, ¿ya? Si estuviera solo en el mismo volumen y la misma temperatura que la mezcla. Por ejemplo, para que me entiendas la idea, tengo este gas A, ¿ya? En este recipiente, a esta presión, en este volumen y a esta temperatura, ¿ya? Este gas A. Ahora, voy a tener este gas B en el mismo volumen, en la misma temperatura, ¿ya? Pero su presión ahora va a ser 3B. Entonces, mira, acá en este recipiente yo tengo a A y su presión va a ser B. En este recipiente yo tengo a B y su presión va a ser 3B. Si yo tomo a estos dos gases y los mezclo, los junto, entonces la nueva presión parcial o la nueva presión va a ser 4P, siempre y cuando estos dos gases se encuentren en el mismo volumen y a la misma temperatura. Algo que te va a servir mucho, y te lo dejo ahí de regalito, ¿ya? Es que cuando tú trabajes estos conceptos, siempre suma el número de moles. Trabaja con el número de moles, ¿ya? El número de moles es sencillo porque el número de moles es aditivo. Tú puedes sumar moles. Un mol más 2 moles me da 3 moles. 4 moles más 5 moles me da 9 moles. O sea, las moles se pueden sumar. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Bien fácil. Porque tú sabes que la ecuación universal de los gases ideales contiene en su estructura a las moles, ¿cierto? La ecuación que hemos visto, pavo-ratón, que la recordamos de esa manera, tiene a las moles en su composición. ¿Y qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero expresar cómo se comporta este gas, yo voy a decir la presión de A por su volumen es igual a R por T por el número de moles de A. Si yo quiero expresar a este gas, diré la presión de B por su volumen es igual a R por T por el número de moles de B. Y si yo quiero expresar lo que ocurre acá, voy a decir la presión total por el volumen es igual a R por T por el número de moles totales. ¿De acuerdo? Y este número de moles totales, ¿qué cosa es? Las moles de A más las moles de B. Eso quiere decir que acá si hay una mole, acá hay 2 moles, acá deben ser 3 moles. O sea, acá hay 4 moles, acá hay 5 moles, en todo el recipiente debe haber 9 moles. ¿Y eso para qué te sirve? Bien fácil, porque si las moles totales son las moles de A más las moles de B, tú puedes esto expresarlo de la siguiente manera. Despeja, número de moles totales es la presión total por el volumen entre RT. Acá está. El número de moles de ¿a qué es igual? La presión de A por el volumen entre RT. Y el número de moles de B, ¿a qué cosa es? La presión de B por el volumen entre RT. Profe, pero ¿y por qué B no cambia? Porque todos están en el mismo volumen.
Y la temperatura tampoco cambia porque todos están a la misma temperatura. Y acuérdate que R es la constante universal de los gases ideales. Entonces, chicos, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Te diste cuenta, cierto? Volumen, 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 chin, 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 se va. RT, RT y RT, chin, 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 también se va, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que la presión total del sistema es igual a la presión de A más la presión de B. Esta presión de A y esta presión de B, esta presión de A es esta presión, y esta presión de B es esta presión. O sea, esta presión, llamada presión parcial, es la presión que tiene el gas A si estuviera solito en las mismas condiciones de volumen y de temperatura que la mezcla. ¿Ya? Eso es lo que te dice acá, la presión parcial. ¿Ya? ¿Qué es la presión parcial de B? Esta es la presión parcial de B, 3P. Y esta presión parcial de B es la presión que tendría B si estuviera solito en el mismo volumen y a la misma temperatura que la mezcla gaseosa. Esa es la definición de presión parcial. Debes tenerla bien clara, ¿ya? Un punto que te va a ayudar. Relación de moles es relación de presiones. Chicos, miren, si ustedes relacionan esto con esto, o mira, esto con esto, ¿ya? Relaciona el con el, profe, ¿qué significa relacionar? Divide. ¿Ya? Si tú divides esto con esto, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Volumen con volumen, chin, chin, se va, ¿no? RT con RT, se va. Entonces, ¿qué te está quedando? Que las moles de A es a las moles totales, como la presión de A es a la presión total. No sabes cuántos ejercicios puedes resolver con esto de acá. Moles de A es a las moles totales, como la presión de A es a la presión total. Profe, ¿y se cumple con B? Sí. ¿Se cumple con C? Sí, se cumple con todo, ¿ya? La relación de moles es la relación de presiones. Y como esta relación de moles, las moles de A entre las moles totales, es la fracción molar, lo vimos hace un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que si yo despejo de acá la fracción molar con respecto a la presión total, diré, la presión parcial del componente A, o sea, esto de acá, es igual a la fracción molar de A multiplicada por la presión total. Listo, se acabó, ¿ya? Recomendación para ti, ¿ya? Lo que vas a hacer ahora, cuando yo cuelgue estas diapositivas en el Google Classroom, lo que tú vas a hacer es toda esta teoría, vas a empezar a escribirla y en tu cuaderno empieza a demostrar cada uno de estos puntos que acabo de hacer. Yo lo estoy haciendo acá y yo estoy seguro que lo has entendido de repente al 100% o lo estás tratando de entender al 100% y si no lo has entendido, resuélvelo tú mismo. Cuando te des cuenta de cómo llegas a la relación de moles con respecto a la relación de presiones, esto te va a servir para que puedas resolver cualquier ejercicio. Y aquí es donde fallan más los alumnos, porque se llenan de fórmulas, se llenan de un montón de cosas, de conceptos, y a la larga un problema lo puedes resolver únicamente relacionando moles con relación de presión. Entonces, ley de Dalton, ley de las presiones parciales, que me dice que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales. O sea, esta presión total del sistema, que vale 4P, es la suma de P más 3P. ¿Y qué viene a ser P más 3P? P viene a ser la presión parcial de A. ¿Y 3P qué viene a ser? La presión parcial de B. O sea, la presión que tendría A si estuviera solito en el mismo volumen y a la misma temperatura que la mezcla gaseosa. ¿Qué es 3P? La presión que tendría B si estuviera en el mismo volumen y a la misma temperatura que la mezcla gaseosa. ¿De acuerdo? Eso es la presión parcial. Ahora, con respecto a los volúmenes parciales, la ley de Amagat, lo mismo, ¿ya? En una mezcla gaseosa, el volumen total del sistema es la suma de los volúmenes parciales, ¿ya? En una mezcla gaseosa, la suma o el volumen total es la suma de los volúmenes parciales. ¿Y qué cosa es un volumen parcial? El volumen que tendría un gas si estuviera solo en las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla. ¿Te acuerdas que en la ley de Dalton, ya, la presión parcial era la presión del gas solito si estuviera en el mismo volumen y la temperatura que la mezcla? Ya, ahora cámbialo nada más. ¿Sí? Ahora vas a decir, ¿qué es el volumen parcial? Es el volumen que tendría un gas, ¿ya? En las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla, ¿ya? Veámoslo de esta manera. Yo tengo este sistema gaseoso. Acá tengo el gas A, ¿ya? A esta presión, en este volumen y a esta temperatura. Acá yo tengo el gas B. A la misma presión, fíjate, mira, a la misma presión, a la misma temperatura, pero este gas ocupa un volumen B y este gas ocupa un volumen 2B. Si yo sumo
o yo junto estos dos gases en este recipiente a la misma presión y a la misma temperatura, el nuevo volumen va a ser 3B. ¿De acuerdo? Y quiero que tengas mucho cuidado con entender el concepto, ¿ya? Profe, significa que si la suma de volúmenes parciales es igual a 3B, entonces el gas A aquí está ocupando un volumen B y el gas B está ocupando un volumen 2B. ¿Es así? ¿Qué tú dices? O sea, si yo te digo, si el volumen parcial de él vale B y de él vale 2B, significa que esta sustancia A aquí está ocupando un volumen B. Y esta sustancia B aquí está ocupando un volumen de 2B. ¿Qué tú dices? ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? No, claro, Justin, no, no es cierto, no es cierto. O sea, yo no puedo decir que el gas A aquí está ocupando un volumen B y el gas B está ocupando un volumen 2B. ¿Qué volumen ocupa A aquí? ¿Qué volumen está ocupando A? 3B, ¿cierto? ¿Y qué volumen está ocupando B? 2B o 3B. 3B, ¿verdad? B y A ambos están ocupando un volumen 3D. Profe, entonces no entiendo cuál es el concepto de volumen parcial. Es igualito que en el caso anterior. Es el volumen que ocuparía el gas si estuviera solito, mira, solito, en la misma presión y a la misma temperatura que la mezcla. Ten mucho cuidado porque no es que si él tiene un volumen parcial de B, acá ese gas está ocupando un volumen B. No, aquí el gas está ocupando todo el volumen, ¿ya? Y el gas B también está ocupando todo el volumen, que sería 3B. El volumen parcial es el volumen que ocuparía el gas si estuviera solo en las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla. No vayas a confundir la teoría, ¿ya? Ahora, siendo así, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Las moles totales son las moles de A más las moles de B. Quiero demostrarte que lo que te estoy diciendo es correcto. ¿Cuáles son las moles de A? Las moles de A son la presión por el volumen de A entre RT. ¿Y cuáles son las moles de B? Las moles de B es presión por el volumen entre RT. Y las moles totales es la presión por el volumen total entre RT. Entonces, cada uno de ellos yo lo reemplazo acá. ¿Qué va a ocurrir? Presión, presión y presión se va. RT, RT y RT se va. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que el volumen total es igual al volumen de A más el volumen de B. Así de fácil, ¿de acuerdo? Como en el caso anterior, chicos. Relaciona, por ejemplo, este señor con este señor. Ya te dije que era relacionar, dividir, ¿no? Si tú divides a él entre él, ¿qué va a ocurrir? Presión y RT se va. ¿Y qué te queda? Que las moles de A es a las moles totales, como el volumen de A es al volumen total. ¿Y qué cosa era esto? Era la fracción molar. Entonces, si tú despejas, el volumen parcial de A es igual a ¿qué? A la fracción molar de A multiplicado por el volumen total, ¿no? Entonces, volumen parcial de A es la fracción molar de A por el volumen total. Y la fracción molar de B es el volumen parcial de B multiplicado por el volumen total. ¿De acuerdo? Entonces, con esto de acá, llegas a algo muy importante. En la relación de moles es la relación de presiones, pero también es la relación de volumen. ¿Ya? Tu matemática multiplica todo por 100. Si multiplicas a todo por 100, ¿qué es lo que va a ocurrir? 100 veces la fracción molar es igual a 100 veces esto por 100 veces esto y 100 veces esto. La parte entre el todo multiplicado por 100, ¿qué cosa es? La parte entre el todo multiplicado por 100, ¿qué cosa es? Porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa viene a ser esto? Porcentaje en moles, porcentaje en presión, ¿y esto qué viene a ser? Porcentaje en volumen. O sea, en otras palabras, todo esto de acá, tú lo puedes expresar como 100 veces la fracción molar, es el porcentaje en moles, el porcentaje en presiones y el porcentaje en volumen. Entonces, es muy fácil poder resolver los ejercicios porque la relación de moles es relación de presiones y relación de volúmenes. Y la relación entre lo parcial sobre lo total es el porcentaje, ¿de acuerdo? Si a mí me dicen, por ejemplo, en un gas siempre se va a cumplir, ¿ya? Que el aire tiene 20% de oxígeno, ¿qué me están dando? Porcentaje en volumen. Y si me dan porcentaje en volumen, de frente ya me están dando la fracción molar. O sea, significa que si el porcentaje en volumen es del 20%, la fracción molar del oxígeno, ¿cuánto vale? 0,2. Estoy en una región del planeta donde el porcentaje volumétrico del nitrógeno en el aire es del 79%. Entonces si el porcentaje volumétrico del nitrógeno es del 79%, ya me está dando la fracción molar de nitrógeno. ¿Cuánto vale? 0,79.
Si tienes el porcentaje volumétrico, te están dando directamente ya la fracción molar. Y mientras a ti no te digan lo contrario, ojo, mientras a ti no te digan lo contrario, ¿ya? Para gases el porcentaje es porcentaje volumétrico. A menos que te digan, oye, es porcentaje en masa. Si es muy explícito, así como te lo estoy diciendo, es porcentaje en masa. Pero mientras a ti no te digan lo contrario, es porcentaje volumétrico, ¿ya? Entonces, eso debes tenerlo en cuenta. Peso molecular aparente, ¿ya? Chicos, el aire tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son los dos componentes principales, chicos? Ayuden. ¿Cuáles son los dos componentes principales del aire? Oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Ya. Excelente. Muy bien, Justin. Perfecto, Juan. Muy bien, claro. El oxígeno y el nitrógeno son los dos gases principales que tiene el aire, ¿ya? Mira el error común que comete el alumno, ¿ya? ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 32. ¿Cuál es el peso molecular del nitrógeno? 28. ¿Ya? ¿Y cuál es el peso molecular del aire? Fácil, profe. 32 más 28, 60. Jalado. Destruido. Estás mal. No puede ser 60 porque los pesos moleculares tú no los puedes sumar. Yo no puedo hablar del peso molecular del aire porque el aire no es una sustancia pura. El aire es una mezcla. Entonces yo no podría hablar del peso molecular del aire. Entonces de lo que sí puedo hablar es de un peso molecular aparente, un peso molecular promedio, ¿no? Que es representativo, en este caso, del aire. Es representativo de todos los componentes gaseosos que tiene el aire. Entonces, en el caso del peso molecular aparente, va a depender de los gases que yo tengo en la composición. Si tengo 3 gases, entonces debo considerar los 3 componentes. Si tengo 4 gases, a los 4 componentes. La forma más fácil es que si yo tengo solamente 2 gases, considero a 2 componentes gaseosos. Si yo tengo esta mezcla gaseosa y yo quiero su peso molecular, ¿ya? Ese peso molecular va a ser un promedio, ¿ya? Eso significa que si el peso molecular del nitrógeno vale 28 y del oxígeno 32 en el aire, ¿cuál sería el peso molecular del aire? Fácil, profe. 28 y 32, el promedio es 30. No, porque no es un promedio aritmético, es un promedio ponderado. Es un promedio que va a depender de la abundancia de cada componente gaseoso. ¿Quién está en más abundancia? El nitrógeno. Entonces, el peso molecular aparente del aire tiene que acercarse más hacia el nitrógeno, porque es el gas más abundante. El promedio ponderado siempre se relaciona o está más dirigido hacia el más abundante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el peso molecular aparente de una mezcla, será fracción molar por el peso molecular de ese componente. Fracción molar más el peso molecular por el peso molecular de ese componente, y así para todos los componentes gaseosos que tú tengas. Ejemplo, me dice, calcula el peso molecular aparente del aire que tiene 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Profe, ¿este porcentaje en peso? No, olvídate, ya te dije, si te hablan de gases, siempre el porcentaje que te dan es porcentaje volumétrico, a menos que te digan lo contrario. ¿Te están diciendo que este porcentaje en masa? No, entonces considera que este porcentaje volumétrico. Si yo quiero el peso molecular aparente del aire, ¿qué es lo que hago? Ya sabes que si yo tengo el porcentaje del oxígeno, ya tengo su fracción molar. Si yo tengo el porcentaje de nitrógeno, también ya tengo su fracción molar. ¿Cuánto es la fracción molar del oxígeno, chicos? Acá, al ojo. ¿Cuánto es la fracción molar del oxígeno? Habla. Excelente. Muy bien, Sebastián. Excelente, Juan. Claro, 0,2. Y no me debieron haberme dado este dato, pero si me lo dieron, oye, qué buena gente, pues 0,8. 0,8 es el porcentaje o es la fracción molar del nitrógeno. Y si no me lo hubieran dado, la suma de las fracciones molares, ¿cuánto vale? 1. Entonces, con eso saco la fracción molar que tiene el nitrógeno. Ahora voy a reemplazar. ¿Qué es lo que digo? Lo que voy a decir es lo siguiente. El peso molecular del aire sería la fracción molar multiplicado por el peso molecular del oxígeno, ¿no? La fracción molar del nitrógeno multiplicado por su peso molecular, o sea, 0,2 por 32 más 0,8 por 28. Y con eso obtienes el peso molecular del aire. ¿Cuánto vale el peso molecular del aire? 28,8. ¿De acuerdo? Problema de algún examen de admisión Callao. Te decía el problema. Calcule la densidad del aire a 127 grados Celsius y 624 milímetros de mercurio. Y el aire tiene porcentaje volumétrico o porcentaje 80% y 20% de oxígeno. Entonces, si yo quiero la densidad del aire, ya, entonces me pongo a pensar. Es un gas,
Si es un gas, yo debo utilizar la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? Pago ratón. ¿Te acuerdas? La vimos la semana pasada. Pero en este caso me piden la densidad. Entonces, como en la ecuación de Pago ratón no está la densidad, yo puedo utilizar la otra ecuación, ¿no? Que es P por M es igual a T por R y por D, ¿no? Ahí sí está la densidad. Entonces, mi referencia va a ser de que yo voy a utilizar esa ecuación. Voy a utilizar PM es igual a T por R y por D, ¿de acuerdo? Eso es lo que me va a mandar. Y del ejercicio anterior, ya vimos que el peso molecular del aire vale 28,8, ¿no? Ya lo sacamos, o sea, esto ya lo sabemos. La presión me la dan, vale 624 milímetros de mercurio. La temperatura me dicen es 127 grados Celsius. R vale 62,4 porque estamos en milímetros de mercurio, ¿ya? Y como me piden la densidad, mi problema sería tener el peso molecular del aire. ¿Y qué datos tengo para hallar el peso molecular del aire? Tengo la fracción molar de nitrógeno, que vale 0,8, y la fracción molar del oxígeno, que vale 0,2. 32 por 0,2 más 28 por 0,8 me da el peso molecular del aire. ¿Cuánto vale? 28,8. ¿Qué haces ahora? Reemplazas, ¿no? 124 por 28,8 es igual a 400 por 62,4 por la densidad. Despejando, la densidad del aire vale 0,72 gramos por litro. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas relaciones que hemos visto hacia atrás, debes saberlas de memoria, porque esto te va a servir para poder emplearlas en los ejercicios que vienen hacia adelante. Siguiente punto importante, vienen a ser los gases que son recogidos sobre agua. Cuando nosotros hablamos de gases recogidos sobre agua, esta es una técnica que se emplea mucho en el laboratorio para poder demostrar las leyes de los gases, pero más que su aplicación solamente para casos de laboratorio, es importante el conocimiento de los gases recogidos sobre agua porque nos ayuda a entender el concepto de la presión de vapor, ¿ya? Cuando tú tienes un líquido, el líquido siempre sobre su superficie se está evaporando. Entonces el líquido va a tener un vapor sobre su superficie. Entonces es importante conocer cuál es la presión de ese vapor y cuál es su dependencia, porque de acuerdo a eso es que tú podrías establecer cuáles son las masas del gas seco. Por ejemplo, a nosotros es muy común que nos digan en los días de invierno, por ejemplo, ahora, ¿no? La humedad relativa en Lima es del 98% o es del 99%, o por ahí te dicen, abuelito, abuelita, oye hijo, por favor, cuando salgas a la calle abrígate bastante, porque en Lima respiramos agua, ¿ya? Y en Lima respiramos agua, no, nadie puede respirar agua, no es posible, solamente que como se escucha en la radio de que la humedad relativa es del 100% o llega al 99%, 98%, se piensa de que de alguna manera estamos respirando agua, no puedes respirar agua. Lo que ocurre es que es la máxima concentración del vapor de agua que se encuentra en el ambiente y esa máxima concentración del vapor de agua sí podría afectar a las personas que tienen problemas bronquiales o problemas respiratorios por que está ingresando agua en forma de vapor a su cuerpo, pero no es que el agua líquida tú la puedas respirar, no, eso no es posible. Para entender, por ejemplo, los sistemas de refrigeración, para poder entender los sistemas de calentamiento, es muy importante conocer los gases que se encuentran recogidos sobre agua. ¿Por qué? Porque sabiendo si yo voy a tener a cierta temperatura una cierta proporción de vapor, sobre todo estoy hablando de quienes vayan a ser ingenieros industriales en algún momento, ¿no? Es importante conocer esto porque te revela un sistema de evaporación. Yo, por ejemplo, podría dejar qué sé yo, un sistema húmedo, ¿ya? Un sistema húmedo, ya, por poner un caso más práctico, que quiero hacer que se seque la ropa, ¿ya? Si quiero hacer que se seque la ropa, yo lo que podría hacer es colocarlo en el tendedero y obviamente el vapor se va a ir generando debido a que la ropa recibe la luz del sol, se empieza a calentar, se evapora y se seca la ropa, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes este mismo sistema en un lugar cerrado, se va a demorar muchísimo más en secarse la ropa. La ropa se seca porque siempre está en un lugar abierto.
En un lugar cerrado esto no va a pasar con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque si ocurre en un lugar cerrado, el sistema se va a llenar de vapor, se va a saturar y entonces ya no va a poder continuar la evaporación tal como debería ser. ¿Qué podría hacer entonces? Crear una ventilación, por ejemplo, abrir la ventana, colocar un ventilador y cuando hago eso, el vapor empieza a salir y al salir el vapor, propicio que se sigue evaporando y con ello se puede secar la ropa, ¿no? Por esa razón, cuando tú tienes la ropa húmeda en un lugar cerrado, difícilmente se va a secar. ¿Por qué razón? Porque llega un momento en que todo el sistema se satura y ya no puede darse la evaporación para que la ropa se seque. Es un tema muy, muy importante, más que el hecho de que nosotros recojamos gases sobre agua o que en algún momento quienes vayan a estudiar ingeniería vayan a hacer esto en el laboratorio. ¿En qué consiste el procedimiento del laboratorio? Consiste en lo siguiente. Tú, por ejemplo, tienes un gas acá, ¿ya? Vamos a imaginarnos, tienes el cloruro de potasio. El cloruro de potasio en este tubo de ensayo, tú lo calientas con un mechero Bunsen, ¿ya? Un mechero que se encuentra a gas y te genera una alta temperatura, ¿ya? Cuando haces esto, el sólido que está acá se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno. Se te va a quedar un sólido blanco acá, que es el cloruro de potasio, y el oxígeno se empieza a formar. El oxígeno que se genera aquí en el tubo de ensayo puede salir. Pero tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú lo que vas a hacer es hacer de que el gas salga por este tubito y entre en una botella que está llena de agua. Esta botella originalmente estuvo llena de agua, ¿ya? Entonces, cuando el gas empieza a ingresar a esta botella, obviamente por densidad, el gas se va a ir a la parte más alta. Entonces, al irse a la parte más alta, el gas empieza a empujar este nivel de agua hasta que en algún momento este nivel de agua puede llegar a ser este mismo nivel, ¿ya? Si el nivel del agua llega a este mismo nivel, significa que la presión adentro del gas es igual a la misma presión atmosférica, porque tú acuérdate que la presión en este punto y la presión en este punto son iguales. Entonces, te hago una consulta, ¿ya? Y espero que me respondas. ¿Cuál de los dos gases o el gas que tengo yo aquí en el interior, el oxígeno, está a la presión atmosférica normal, a más de la presión atmosférica o a menos de la presión atmosférica? Te creo. El gas que está aquí en el interior está a una presión mayor que la atmosférica, menor que la atmosférica o igual que la atmosférica. Te creo. ¿Qué tú dices? Este gas aquí en el interior, ¿a qué presión se encuentra? ¿A una presión mayor, menor o igual que la atmosférica? Menor. Justin dice que menor. ¿Quién da más? Mayor. Matías dice mayor. A ver, ¿quién da más? ¿Nadie más? Mándate. Mira, así como yo veo el sistema, ¿ya? Así como vemos el sistema, también tú, ¿qué es lo que puedes decir? ¿Ya? Que la presión en este punto y la presión en este punto son iguales, ¿cierto? ¿Ya? En este punto, o sea, acá afuera, ¿la presión cuál es? Es la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Eh? Entonces la presión en este punto también es la presión atmosférica. Pero en este punto, ¿quién está ejerciendo presión? Ejerce presión esta columna de agua y ejerce presión el gas que está en el interior. O sea, para que esto se iguale a la presión atmosférica, debo sumar la presión del gas más la presión del líquido. Entonces, creo que ya te diste cuenta, ¿no? El gas se encuentra a una presión mayor o menor de la presión atmosférica. Al ojo, ya está, ya con eso ya te lo dije. ¿Se encuentra mayor o menor? Menor, excelente, claro, porque la presión de este gas, ¿correcto? Tendría que ser igual a esto más esto para que me dé la presión atmosférica, ¿correcto? Entonces, por eso la presión del gas que está aquí en el interior es menor. Cuando los líquidos están al mismo nivel, significa que la presión en el interior es igual a la presión en el exterior. Y esa presión termina siendo igual a la presión atmosférica. No digo una atmósfera porque yo no sé si estoy a nivel del mar. Si estoy a nivel del mar, sí valdría una atmósfera, pero no sé si eso pasa. Ahora, el punto que te quiero mostrar es lo siguiente, ¿ya? Que si bien yo estoy haciendo esta reacción química para producir oxígeno, ¿ya? El gas que yo tengo aquí en el interior no es solamente oxígeno. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno además se encuentra en contacto con el vapor del agua. O sea, el agua se está evaporando y lo que tú encuentras aquí es una mezcla gaseosa.
Y esa mezcla gaseosa está formado ¿por quién? Está formado por el oxígeno, que es lo que está recuperando, pero también está formado por el vapor de agua. O sea, significa que esta mezcla gaseosa está formado por dos componentes, el oxígeno, que se llama gas seco, y el vapor de agua. Ya todo este conjunto, que es el gas seco más el vapor de un líquido, se le conoce con el nombre de gas húmedo. O sea, cuando a ti te hablen de un gas húmedo, lo que te están haciendo es hablar acerca de un gas seco más su vapor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que tú decides trapear el piso de tu cocina o de tu sala, o mejor, el piso de tu habitación. ¿Ya? Si tú decides trapear el piso de tu habitación, entonces, como no quieres que nadie te moleste y ya trapeaste el piso de tu habitación, cierras la puerta y no permites que nada interfiera, nadie abra la puerta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, como tú trapeaste el piso, el líquido se va a empezar a evaporar. Entonces, el aire que se encuentra dentro de tu habitación va a contener ¿qué cosa? Va a contener el aire que tú estás respirando más el vapor del líquido que proviene del piso que tú has trapeado. En ese momento, por ejemplo, tú vas a estar absorbiendo dentro de tu cuerpo vapor de agua. ¿Por qué? Porque acabas de formar un sistema que tiene el gas seco, que es el aire que estás respirando, más el vapor de agua, ¿correcto? El aire libre de vapor se llama gas seco, pero el aire con el vapor se llama gas húmedo. ¿Correcto? Por esa razón, después de trapear, siempre hay que dejar ventilado. ¿Por qué razón? Porque si no, tú empiezas a absorber dentro de tu cuerpo, en la respiración, también vapor de agua. Y eso puede ser contraproducente, sobre todo si tienes problemas bronquiales, ¿ya? Entonces, así es como tú lo vas a considerar. Entonces, si nosotros llamamos a la ley de Dalton, ¿ya? Ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton me dice que la presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales. Y en este caso, ¿quiénes son los componentes? Los componentes vienen a ser el gas seco, que es el oxígeno, y el vapor, ¿ya? Y eso se llama la presión del gas húmedo. O sea, la presión total, la presión del gas húmedo, todo lo que está acá, es la presión del gas seco, la presión del oxígeno, más la presión del vapor. ¿Y cómo sacas la presión del vapor? La presión del vapor ya es algo que está dado, chicos, ¿ya? La presión del vapor es algo que te lo dan en tablas. Tú no tienes por qué estar buscando. Profe, me lo van a dar en el examen de admisión. Si te viene una pregunta que tiene que ver con gases recogidos sobre agua, te van a dar el dato. ¿Por qué? Porque son datos que están en tabla y tú no tienes por qué memorizar eso. Cuando tú ya estés en la carrera de repente de ingeniería, quienes han decidido seguir la carrera de ingeniería, ahí sí, tienes muchísimas tablas y muchísima data con respecto a la presión de vapor saturado. Y hay que tener en cuenta dos puntos, ¿ya? Que nosotros hablamos de un criterio llamado la humedad relativa, ¿ya? La humedad relativa viene a ser el grado de saturación que tiene un sistema. Un sistema se satura con mucha facilidad. ¿Profe, qué significa que se satura con mucha facilidad? Que se llena de vapor, que alcanza el equilibrio entre el líquido y el vapor. Y cuando se alcanza el equilibrio líquido y vapor, se dice que el sistema se encuentra saturado. Si un sistema está saturado, el vapor alcanza su máxima presión a esa temperatura. Y esa máxima presión a esa temperatura se conoce con el nombre de presión de vapor saturado. Y se representa así, mira, si tú puedes ver, es la presión del vapor y esta bolita significa que está saturado. Este es el dato que te tienen que dar en el examen de admisión, o este es el dato que tú tendrías que buscar en una tabla cuando estés estudiando tu carrera de ingeniería. La presión de vapor saturado. Y cuando el sistema está saturado, significa que la humedad relativa es la máxima. O sea, es la máxima cantidad de vapor que se podría soportar a esa temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento dices que la humedad relativa es del 100%. Pero si es menor del 100%, entonces significa que el vapor no se encuentra saturado. Por ejemplo, en las madrugadas, chicos, ¿qué pasa con la temperatura del ambiente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa en las madrugadas? ¿La temperatura aumenta o disminuye? Claro, la temperatura disminuye. Excelente, Fernando. Muy bien, Juan. Perfecto, Matías. Claro, no, en las madrugadas la temperatura disminuye y es más, llega un momento en la noche que tú te tapas mucho más todavía, ¿no? Porque la temperatura baja. Y eso es obvio, porque durante el día la Tierra se calienta y durante la noche
esos rayos que quedaron atrapados empiezan a irse hacia el espacio exterior. Y más todavía, si baja la temperatura del planeta por invierno, del ambiente por invierno, entonces empieza a descender aún más la temperatura a ciertas horas de la noche. Entonces, si desciende la temperatura, es muy común de que el aire se sature de vapor, ¿ya? Y sé que te ha pasado. Si tú tienes una ventana metálica, o tu puerta es metálica, o tú tienes un jardín en tu casa, ¿ya? Te puede haber pasado que cuando tú te has despertado, te has ido a comprar el pan, has limpiado, has salido al patio, y luego has cogido la manilla el asa de tu puerta, ¿no? O has cogido tu ventana, ves que hay gotitas de agua, y te preguntas, oye, ¿y qué pasó acá si no ha llovido? ¿Qué ocurrió? Si no ha llovido, ¿cómo puede ser de que haya gotitas de agua en la puerta o que haya gotitas de agua en la ventana? Es más, si es que tú ves las plantas, en las plantas empieza a aparecer en los pétalos de las flores o en las hojas gotitas de agua. ¿Y cómo se le llama a esas gotitas de agua que aparecen en los pétalos o en las hojas de las plantas? ¿Cómo se le llama? ¿Se le llama? Excelente, Justin. Se le llama rocío, ¿sí? ¿Eso por qué razón? Porque disminuyó tanto la temperatura durante la noche que el vapor de agua buscó una superficie fría y sobre esa superficie fría entró en contacto y se condensó. Ese proceso de vapor a líquido, que se conoce con el nombre de condensación, genera esa gotita de agua que se conoce con el nombre de rocío. Entonces, cuando tú veas rocío en las hojas o veas rocío en los pétalos, o veas gotas de agua en tu puerta durante la madrugada o en tu ventana metálica, es porque posiblemente en esa madrugada la temperatura bajó lo suficiente y el aire estaba lo suficientemente húmedo para que ocurra ese proceso de condensación. En ese momento el aire quedó saturado de vapor y obtuvo una máxima presión, que es la presión de vapor saturado. Entonces, esos datos son datos que van a aparecer de tablas, como te vuelvo a mencionar. Si yo quisiera, ¿cuál sería la presión del vapor? Si el sistema no está saturado, va a ser simplemente por regla de tres simples, ¿sabes? Despejas. Si yo quiero la presión del vapor, será esto por esto entre esto. O sea, sería la presión del vapor por la humedad relativa dividido entre 100. O sea, si a mí me dicen, oye, la humedad relativa es del 98%, significa que el sistema no está totalmente saturado. Oye, la humedad relativa es del 70%, el sistema no está totalmente saturado. Para que el sistema esté saturado, tú debes llegar a una humedad relativa del 100%. A veces escuchas con sorpresa quienes dan las noticias de, oye, en Lima la humedad relativa llegó al 100%, dicen. ¿Qué significa? Significa que la temperatura es la suficiente o es la correcta para que se alcance la máxima presión de vapor saturado, ¿no? Y en ese momento, además de que posiblemente pueda ser bastante frío, ¿no? Es posible que la gente también tenga que abrigarse más, ¿no? O cuidarse porque se está respirando la máxima proporción de vapor de agua que puede haber en el ambiente, ¿ya? Entonces, dos formas. La otra manera, si yo quiero la humedad relativa, es la presión de vapor entre la presión de vapor saturado multiplicado por 100. Mientras a mí no me digan lo contrario, ¿ya? Mientras a mí no me digan lo contrario, todo el sistema está saturado. Pero si en alguna parte del problema a ti te mencionan humedad relativa o te piden la humedad relativa, recién en ese momento activas estas fórmulas, ¿ya? Y es facilito, ¿eh? El dato te lo dan. Tú simplemente dices, si me dan la presión de vapor saturado, eso es al 100%. Si me piden la humedad relativa, hallo el porcentaje únicamente por regla de 3. ¿Ya? Veremos alguna aplicación como parte del problema o como parte de la sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, continuemos. El vapor saturado, ¿cuándo se va a generar? Mira, quiero que veamos algo acá. Si tú tienes un recipiente abierto, ¿ya? El líquido se va a evaporar hasta sequedad. O sea, ¿qué significa? Significa que si yo tengo este recipiente abierto y acá yo tengo un líquido, el líquido se va a evaporar. Posiblemente en el agua es mucho más complicado poder observarlo. Pero si tú, por ejemplo, tienes alcohol, ¿qué va a ocurrir? Si tú dejas un poco de alcohol o un poco de acetona acá dentro de este recipiente, llega un momento en que ya esto está completamente seco. ¿Por qué? Porque todo se evaporó.
Pero si tú, por ejemplo, en vez de hacer eso, tapas el recipiente, ¿qué va a pasar? Las moléculas gaseosas del líquido pasan a la fase de vapor, pero el sistema se va a saturar de vapor y ya no va a evaporarse esta sequedad. Se va a evaporar hasta un punto que alcance la máxima presión de vapor a esta temperatura. Y en ese momento se dice que el vapor se encuentra saturado. ¿Quieres verlo de otra manera? Mira, recipiente abierto. Yo sé que estás viendo acá, mira, concéntrate en este lado. Recipiente abierto. ¿Qué está pasando con las moléculas del líquido? Empiezan a evaporarse, empiezan a salir, a salir, a salir, a salir. Y esto está abierto, no existe eso. ¿Ah? Ahora, yo mala gente, lo que hago, tapo el sistema. Y si tapo el sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir de que voy a tener moléculas gaseosas que siguen saliendo, voy a tener moléculas del gas que se encuentran aquí en el entorno, pero algunas moléculas empiezan a chocar contra la superficie. Date cuenta, mira, aquí están saliendo las moléculas, salen para afuera, ¿ya? Para acá, salen, ¿ya? Y entonces, las que salen, algunas se quedan en el sistema, ¿no? Se quedan por acá, pero algunas que han chocado, rebotan y rebotan contra el líquido, y cuando rebotan contra el líquido quedan atrapadas, ¿ya? Entonces vas a tener un proceso en que las moléculas están saliendo, algunas van quedando y algunas rebotan y van regresando hacia el líquido. Pero llega un punto en el que el sistema se satura. ¿Qué significa? Que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Y cuando llegas a ese momento, se dice que el vapor se encuentra saturado, ¿correcto? Ahí alcanzó la saturación. Pero mientras no se dé eso de ahí, el sistema no se encuentra saturado. ¿Eso es importante? Sí, te lo mencioné al inicio. Mi ropa se seca en mi tendedero gracias a esto. Gracias a esto. ¿Por qué? Porque si yo dejo mi ropa en el tendedero, el líquido se empieza a evaporar y nada lo detiene. Se evapora, se evapora, se evapora, se evapora, se acaba todo el líquido, entonces se secó. Se secó mi ropa, ¿ya? Esto es un proceso de evaporación que solamente ocurre en la superficie del líquido y que se da hacia sequedad porque el sistema está abierto. Pero si el sistema está cerrado, eso no va a pasar. Va a alcanzarse un equilibrio entre lo que se evapora y lo que se condensa. Y siempre va a haber vapor en el ambiente, ¿de acuerdo? La presión de vapor, ¿ya? La evaporación depende de tres factores. La evaporación depende de la naturaleza del líquido, depende de la temperatura y depende del área superficial. Ojo, grábate eso. El vapor, la cantidad de vapor, la evaporación depende de tres factores, ¿ya? La temperatura, la naturaleza del líquido y el área superficial, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿cuándo se seca más rápido la ropa? ¿En invierno o en verano? ¿Cuándo se seca más rápido la ropa? ¿Invierno o verano? Habla. Verano, pues obvio. Haz más temperatura, entonces se seca más rápido la ropa. Mayor temperatura, mayor evaporación. Menor temperatura, menor evaporación, ¿cierto? Entonces depende de la temperatura. Dos, depende de la naturaleza del líquido. ¿Quién se evapora más rápidamente, el alcohol o el agua? ¿Quién se evapora más rápidamente, el alcohol o el agua? Obvio, el alcohol. Chicas, ¿quién se evapora más rápidamente, el agua o la acetona? Ya, chicos, también intervengan. La acetona, claro, ¿no? La acetona que lo utilizan para quitarte el esmalte de las uñas, ¿cierto? La acetona tú la dejas un poquito abierta, ¡fu! Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque la acetona es un líquido muy volátil, ¿correcto? Entonces se evapora con gran facilidad si el recipiente está abierto. Date cuenta que si el recipiente está cerrado, tu acetona está ahí, ¿no? Pero si el recipiente está abierto, se va a evaporar. ¿Por qué? Porque en un recipiente abierto se evapora hasta sequedad. Depende de la temperatura. Los líquidos se evaporan más fácil en verano que en invierno. Depende de la naturaleza del líquido. La acetona se evapora más fácilmente que el agua. El alcohol se evapora más fácilmente que el agua. Y obviamente la gasolina también se evapora más fácilmente que el agua. Depende de la naturaleza del líquido. Y tercero, depende del área superficial. A mayor área superficial, mayor también la tasa de evaporación y por lo tanto también mayor la facilidad o mayor la disminución de la temperatura. Para explicarte mejor esto, por ejemplo, ¿cuándo se enfría más rápido la sopa? Cuando te la sirven en un recipiente hondo o en un plato tendido. ¿Cuándo se seca más rápido se enfría más rápido la sopa? ¿En un plato hondo o en un plato tendido?
Claro, en un plato tendido, ¿no? Claro, en un plato tendido. Claro, y es lógico, o sea, nosotros de repente a esto no le aplicamos la ciencia, pero la próxima vez que tomes que tomes sopa, acuérdate de tu profe de química y fíjate qué es lo que está pasando. Diga, ¿por qué va a pasar esto? Si tú te pones en tu sopa recontra caliente y tienes un plato hondo, hay una menor área superficial. ¿Tú qué le dices, mamá, papá? Me das un plato, entonces empiezas a coger tu sopa y la vas pasando del plato hondo a plato tendido. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas el área superficial, hay mayor evaporación. Y al haber mayor evaporación, entonces esa evaporación le quita calor al líquido. Si le quita calor al líquido, el líquido se enfría. ¿Quieres entenderlo de otra manera? Si tienes fiebre, típicamente te van a poner aquí un paño que tiene alcohol o que tiene timolina. ¿Por qué? Porque si te ponen un paño que tiene alcohol o timolina, el alcohol y la timolina con el calor se empiezan a evaporar. ¿Y eso en qué me ayuda a bajarme la fiebre? Bien fácil, porque tu cuerpo le empieza a transferir calor al alcohol o a la timolina. La timolina empieza a evaporarse y al evaporarse retira calor de tu cuerpo. Por eso te enfrías y te ayuda a que tú puedas reducir la fiebre. Entonces, date cuenta, te estoy poniendo varios ejemplos. De esa manera, cuando algo se evapora, ¿ya? Cuando algo se evapora, retira calor de la masa principal y disminuye la temperatura. A mayor área superficial, mayor tasa de evaporación, ¿ya? Entonces, esos 3 puntos son de los que depende la evaporación. Y la presión de vapor, ojo, la presión de vapor, no la evaporación, no el proceso, sino la presión de vapor, solamente depende de 2 factores, de la naturaleza del líquido y depende de la temperatura, nada más. La presión que pueda tener el vapor acá va a depender de qué líquido es y a qué temperatura se encuentra, no depende de otra cosa. Pero la tasa de evaporación, o sea, el proceso de evaporación sí depende de naturaleza, temperatura del líquido y, por ejemplo, del área superficial, ¿ya? Bueno, último punto para tomar en cuenta, la difusión y la efusión gaseosa. ¿Qué es difusión y qué es efusión gaseosa? Lo discutimos cuando hablamos de la primera parte del estado gaseoso y le dije que hoy día justo lo íbamos a complementar, ¿ya? Cuando hablamos de difusión y efusión gaseosa son 2 conceptos que guardan cierta relación, ¿ya? Pero que son diferentes, ¿ya? La efusión gaseosa es el proceso por el cual un gas, ¿ya? Sale a través de un orificio, ¿ya? Efusión gaseosa, proceso por el cual un gas sale a través de un orificio. Y la difusión gaseosa es el proceso de distribución de un gas en otro gas, ¿correcto? En otro gas que se distribuya. Este gas de acá se conoce con el nombre de difusión, ¿correcto? Entonces la difusión es la salida hasta este punto y la difusión viene a ser el proceso por el cual este gas se distribuye en el seno de otro gas o en el vacío. Profe, pero no es lo mismo. No, no del todo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de la efusión gaseosa va a depender básicamente del proceso de que esta partícula gaseosa encuentre este huequito y salga, ¿ya? Pero la difusión gaseosa es hasta cierto punto más complicada, porque cuando este gas sale aquí, tienes 2 opciones, o está en el vacío o se encuentra con otro gas. Y cuando se encuentra con otro gas va a ser más complicado porque empieza a chocar. Entonces, por ahí, o es muy fácil que salga y se distribuya, o no va a ser tan sencillo que salga y se distribuya. Si es que tú, por ejemplo, tienes desodorante aquí en el interior, la salida del gas hasta este orificio se conoce con el nombre de efusión gaseosa. Y la distribución de este gas en el seno de otro gas o en el vacío se conoce con el nombre de difusión gaseosa, ¿ya? Se pinchó una pelota, entonces la salida del gas desde el interior hacia el orificio se conoce como efusión y desde el orificio hacia afuera se conoce como difusión gaseosa. En el caso más simple, ¿ya? Va a depender de la ley de Graham o va a estar gobernado por la ley de Graham, la ley de la difusión gaseosa, que me dice que las velocidades de difusión o de efusión gaseosa son inversamente proporcionales a las raíces de los pesos moleculares de los gases. ¿Ah? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo,
Este es el gas A y este es el gas B. La relación entre ellos es inversamente proporcional, ¿ya?, a los pesos moleculares, a la raíz cuadrada de los pesos moleculares. ¿Cómo yo tomo la tasa de efusión gaseosa? La tasa de efusión gaseosa es el volumen desplazado por unidad de tiempo. Mientras que en el caso de la difusión gaseosa, la velocidad de difusión es distancia con respecto al tiempo. O sea, el espacio recorrido por unidad de tiempo me habla de la difusión gaseosa. Pero el volumen desplazado por unidad de tiempo me habla de la efusión gaseosa, ¿ya? A veces los problemas no son del todo claros y el alumno suele confundirse, pero el punto es que tú tengas en mente que se debe trabajar con esta relación, con la ley de Graham, la ley de la difusión o la ley de la efusión gaseosa.